El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables de la audiencia de Paso Televisión, sean muy bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, un programa que basamos en la Palabra de Dios para poder llevar a su corazón y a su vida un mensaje de Dios para ustedes. En esta oportunidad, el pastor Eliseo Torres preparó un tema y lo comparte con nosotros y lo ha titulado Para ser hijo. Quédese con nosotros. En muchas oportunidades, la mayoría de personas hemos vivido una creencia equivocada y que solamente con la revelación del Espíritu Santo va modificándose y va cambiando en las personas. Dios es el hacedor de todo el universo. Así hayan las teorías que hayan, pero si miramos la creación, solamente un ser supremo lo pudo hacer. Pero de ser creación a ser hijo hay una gran diferencia. Y la humanidad, diría yo que casi en su totalidad, excluyamos los que no creen en Dios, decíamos ser hijos de Dios y confundíamos el ser creación con ser hijos. Ser hijos es una decisión de cada persona. Es decirle al Señor, yo quiero que tú seas mi Padre. Y convertirnos entonces, como dice la palabra, en templos del Espíritu Santo. La palabra del Señor nos enseña en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, del versículo 10 al versículo 12, que dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Empieza la palabra diciendo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. No nos debe caber en nuestra cabeza la duda de que Dios fue quien hizo este mundo. La perfección no se le puede atribuir a una explosión, no se le puede atribuir a una evolución. Sí, muchas cosas han mejorado y han sido vistas de nuevo, pero la creación viene directamente de el Señor. Y entonces, dice la palabra, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Y hay un pero el mundo no le conoció.
no nos hemos preocupado antes, ahora no se han preocupado por conocer a Jesús, por conocer al Espíritu Santo, por conocer al Padre, pero fundamentalmente por conocer a Jesús, que fue el que vino en manera corporal, el que vino en carne y hueso a compartir con nosotros, a estar con nosotros, a vivir las experiencias de nosotros. Y la palabra dice, el mundo no le conoció. Pero luego dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino. ¿A qué vino Jesús? ¿Cuál fue el propósito de la venida del Señor a la tierra? Esto hay que mirarlo con mucho cuidado. Las semillas del rey. Cuenta la historia que en un lejano reino, el rey solamente había tenido una hija. Ya estaba entrado en años. Su esposa había fallecido y solamente era él, su hija y todo el séquito que le servía. Decidió entonces que como no tenía heredero, le entregaría la mano de su hija a uno de los jóvenes de la comarca y por consecuencia lógica sería el futuro rey. Hizo una convocatoria a todos los jóvenes entre 25 y 30 años. Se presentaron allí. El rey tenía sobre la mesa una gran cantidad de semillas, de varios tipos de flores, de varios tipos de árboles, de varios tipos de plantas. Y les dijo a cada uno de los jóvenes, les voy a dar estas semillas y en 6 meses nos volvemos a ver para que traigan sus plantas a ver cómo han crecido y cómo las han cuidado. Cada uno de los jóvenes recibió las semillas y salieron hacia la comarca. Pasado el tiempo empezó cada uno a mostrar sus enormes flores, otros sus hermosas matas y a decir, mire, esta semilla me produjo esto, pero hubo uno, el cual miraba su matera y las semillas no producían absolutamente nada. El joven estaba acongojado, triste, pero la mamá le decía, pero tú has hecho todo lo bueno con esas semillas. Tú las has abonado, las sembraste con ese amor, les diste abono, les echaste fertilizantes, todo lo que has querido hacer con ellas los has hecho y si no ha salido nada, no es culpa tuya. No, mamá, decía el joven aburrido, yo no voy a ir donde el rey. Cuando llegaron los 6 meses, empezaron a pasar hacia el castillo todos los jóvenes con esas materas llenas de rosas, llenas de flores, llenas de matas, muy hermosas todas. Pero el muchacho dijo, yo no voy. La mamá le dijo, hiciste tu mayor esfuerzo, hijo, y tienes una responsabilidad con el rey de presentarte. Lleva la matera así como está, no es tu culpa. El joven por fin decidió oír los consejos de su madre y subió al castillo del rey. Cuando llegaron allí, los demás miraban al joven con la matera vacía y se burlaban de él. El rey llegó y todos hicieron silencio. Cada uno tenía enfrente la matera con sus flores, con sus matas, con sus rosas, todos tenían diferentes. Pero el joven no tenía nada en la matera, no había crecido. Entonces el rey se paró delante de todos y llamó al joven que no tenía nada en su matera. Y le dijo, joven, venga acá. El joven fue hasta donde el rey, con la cabeza agachada, triste y aburrido porque quería a esa hermosa doncella, la hija del rey, y anhelaba también poder dirigir a su pueblo. Pero dijo, no, no puedo. Rey, le dijo, hice todo lo posible para que esas semillas fructificaran, pero no pude hacer nada más. Dijo, no es culpa tuya, hijo. Todas las semillas que se les entregaron
Son semillas que yo las había cocinado antes. Por tal razón todas quedaron infértiles. Ninguna producía. Pero el resto de jóvenes, por quedar bien conmigo, cambiaron las semillas. El único que tuvo la honestidad y la responsabilidad de no hacerlo, fuiste tú. Tú eres una persona íntegra y a ti te daré la mano de mi hija y serás el futuro rey de esta comarca. Muchas veces queremos quedar bien con la gente y nos inventamos cuentos o hacemos cosas indebidas y perdemos la integridad por querer sobresalir sobre los demás. Pero esta historia nos muestra que con integridad es que alcanzamos todas las cosas. La palabra nos dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 11, en el versículo 3, la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Seamos íntegros, porque traerá su recompensa. Reflexionemos. Si bien Jesús estuvo en la tierra y en su tiempo de ministerio hizo milagros, hizo sanaciones, acompañó a hombres y mujeres, su propósito era uno solamente: salvar la humanidad. Los sacrificios ya habían cansado al Padre, habían cansado al Hijo, habían cansado al Espíritu Santo, porque el hombre presentaba sacrificios, pero se iba y pecaba. Tal vez eso pase ahora. Vamos a una iglesia, van a una iglesia, pero salen a tener una vida peor o a tener la misma vida. Y entonces oímos una frase: ¿de qué le sirve ir a la iglesia si no hay un cambio de vida, si no hay la decisión de tener una mejor relación con Dios? A lo suyo vino, a salvarnos, a libertarnos, a hacernos libres de pecado. Y dice, pero los suyos no le recibieron. Tanto que tuvo que nacer en un pesebre. No le abrimos el corazón al Señor, y Él dice que uno de los propósitos de nuestra vida es ser templo del Espíritu Santo. Pero ahora, el versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a todos los que le dicen, Señor Jesús, yo quiero que tú vengas a mi corazón. Yo quiero que tú limpies mi vida con tu sangre. Yo quiero que tú seas el que dirijas mi vida. A esos, a los que le entregamos la vida a Jesús. Entonces dice la palabra, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre. Hay que mirar muy bien las cosas. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. En Dios podemos creer como se cree que existe un primer ministro, como se cree que existe un presidente y nada más. Pero creerle es hacer su voluntad. Y entonces es ahí donde el Señor dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio el poder, les dio la gracia, les dio la bendición de hacerse hijos de Dios. Ahí es entonces donde
pasamos a ser hijos de Dios, hijos de la luz, como dice el evangelista Juan en el capítulo 1 de su primera carta, en el versículo 5. Dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Tenemos que vivir fuera del pecado. Tenemos que vivir en la gracia de Dios. Tenemos que vivir para hacer la voluntad de Dios. Y entonces, ahí sí somos hijos de Dios. Puede ser que nos equivoquemos, pero que esto pase involuntariamente. Puede ser, y eso va a ser así, que cometamos un pecado, pero nos levantamos, nos arrepentimos porque fue involuntariamente y vamos a vivir como hijos de Dios, recibiéndolo en nuestro corazón y creyendo en lo que Él nos dice que hagamos. En este tema que nos ha compartido el pastor Eliseo, podemos comprender que todos somos creados por Dios, criaturas de Dios. Pero para ser hijos necesitamos tomar una decisión, invitarlo a que viva en nuestro corazón, a que tome el control de nuestra vida, a quitar ese yo de la silla del orgullo que hay en nuestro corazón y dejar que el Señor Jesús se siente allí, aquel que entregó su vida por nosotros, aquel que vino a su pueblo pero no lo recibieron. Aquel Jesús que murió por usted y por mí, amable televidente, es el que necesitamos permitirle entrar en nuestra vida para hacernos hijos de Dios. Recordemos, al hacernos hijos de Dios, Jesucristo nos toma como sus hermanos y el Padre nos hace herederos y coherederos con Cristo. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con reflexiones. Llevamos más de 60 años acompañando y viendo crecer los sueños de nuestros asociados. Apoyamos sus ideas hasta hacerlas realidad. Construimos relaciones de largo plazo, brindando servicios acordes a sus necesidades. Compartimos las alegrías e incentivamos el crecimiento. Somos como Ulesa, su respaldo financiero. Venga y crezca con Ulesa, su respaldo financiero. Continuando con nuestro programa, el tema que les comparto hoy lo he titulado Tomando Decisiones. ¿Cuántas veces permitimos que los demás tomen decisiones por nosotros y nosotros aceptamos las cosas así? Pero es necesario en esta vida tomar decisiones tanto para vivir estos tiempos como para la vida eterna. Y esas decisiones Dios nos permite con toda libertad que las tomemos, porque al cielo nadie va a ir obligado y al infierno mucho menos. Son los dos caminos que tenemos y es la decisión de cada uno la que lo va a llevar al camino que escoja. Ahora que está vivo, ahora que la persona existe, puede tomar esa decisión hacia qué lugar se va a dirigir en la eternidad. Hay una parábola, una historia que el Señor Jesús comenta en la palabra de Dios. Está en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 16, en los versículos 19 al 22, donde dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo
y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Vemos esta historia, este relato que nos hace el Señor Jesús acerca del rico y Lázaro. Y nos está hablando cómo aquel hombre rico hacía todos los días banquete, comía con esplendidez, o sea, con mucha platos muy exquisitos, pero al mendigo no le daba absolutamente nada, y eso que estaba a la puerta de su casa mendigando. Quería comer de las migajas que caían de la mesa de aquel rico, pero ni siquiera las migajas se las daban, porque aún los perros venían a comerse en las migajas y también a lamer las llagas de aquel hombre enfermo. Y entonces llega lo que cada uno de nosotros de pronto tememos o esperamos, el día de partir de esta tierra. Y dice la palabra que murió el mendigo, murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, pero también murió el rico y fue sepultado. Hay una diferencia entre ese seno de Abraham que dice la palabra y la sepultura o el Seol. Y es que aquel hombre fue llevado por los ángeles a un lugar de preeminencia, a un lugar especial que en aquel tiempo le llamaban el seno de Abraham. Y era un lugar de regocijo, donde los judíos sabían que si morían iban allí, haciendo buenas obras, haciendo buenas cosas y aún viviendo una vida de pobreza y de miseria en la tierra. Y esa era la creencia de ellos, por eso el Señor Jesús les toca ese punto. Y les dice, y aquel pobre, aquel mendigo, murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y el rico, un hombre que tomaba decisiones también todos los días, de tener banquetes, de comer bien, pero de pronto no tenía un corazón dadivoso, ni un corazón humilde, para poder bendecir a aquel hombre que no tenía nada, y que prácticamente la enfermedad lo estaba matando. Pensemos un momento en esto, para entender que los propósitos de Dios en nuestra vida nos pueden llevar a ser mezquinos y tacaños o a ser bondadosos con los necesitados. ¿Una mansión o una tumba? Cuenta la historia que Juliano, un emperador romano, conocido como el apóstata, porque hacía todos los esfuerzos porque la apostasía tuviera un lugar grande en Roma. Tenía, paradójicamente, un ayudante cristiano del cual se burlaba. Y un día, en tono burlón, le dijo, usted que es amigo de Jesús, puede decirme, ¿qué estará haciendo Jesús hoy? El muchacho le respondió, pues, como él sabía de carpintería, puede estar construyendo mansiones para sus fieles y una tumba para usted. Dice la historia que en una batalla con los persas, Juliano cayó herido y moribundo en el suelo, cogió un poco de tierra del lado de él, que estaba con sangre, y levantando el puño hacia el cielo le dice, ganaste, Galileo, hoy me has ganado, Galileo. No podemos dudar de la existencia de Dios, de la omnipotencia de Dios. El libro de Isaías, en el capítulo 37, versículo 16, dice, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel,
que mora entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos, tú hiciste la tierra. No dudemos, pues, de la existencia de Dios. Reflexionemos. Esta historia nos lleva a reflexionar sobre cómo nos comportamos, sobre qué hacemos. Y vemos los dos puntos, el rico y el mendigo. Y las decisiones que tomaron en la tierra, pero también hacia dónde irían en la eternidad. Dice ahí en el capítulo 16 del Evangelio de San Lucas, en los versículos 23 al 26. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá para acá. Aquel hombre, con sus 5 sentidos, pero estaba muerto. Su alma estaba siendo atormentada. Dice la palabra que en el Hades alzó sus ojos. Estaba allí en un lugar de tormento. Y alza sus ojos y ve a Abraham y a Lázaro en su seno. Estaba pasando por una situación de ansiedad, de sed. Y él ve allí a Lázaro y le dice a Abraham: Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje su dedo en agua y me moje los labios, porque estoy en un tormento tremendo, tenaz. Y la respuesta de Abraham es que no podía. Que todo lo bueno que él había hecho había sido en la tierra para su propio beneficio. Y que Lázaro, lo malo que había recibido, lo estaba beneficiando ahora en la eternidad, en el seno de Abraham. Y que una gran cima, una montaña espiritual, porque estaba mirándolo, viéndolo, estaba allí puesta y que no podía ni pasar de un lugar al otro ni del otro lugar a donde estaba él. Hay una necesidad grande en la gente y muchas veces esa necesidad el hombre quiere suplirla con dinero, con comida, con cosas materiales, pero esa necesidad es un vacío en el corazón que el único que puede llenar es Jesucristo. Y Lázaro allí en su pobreza, en su enfermedad, hacía tal vez lo bueno, porque en ese tiempo era por obras que se salvaban, pero hoy en día es la gracia de Dios por medio de Jesucristo la que nos trae a salvación y a vida eterna. Entonces, aquel hombre le pide que por favor le mojara la punta del dedo a Lázaro y le viniera y le refrescara sus labios, pero no podía hacerlo. Entonces el hombre piensa en su familia, estando allí, en sus hermanos, que no vayan a ese lugar, porque era un lugar de tormento. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, 27 al 31 dice: Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Aquí el Señor Jesús estaba enfocando a aquellos que no le recibieron, a aquellos que no creyeron en Él, el pueblo de Israel, a lo suyo vino. Y les estaba diciendo eso. Escuchen a los profetas y a Moisés, lo tienen.
así se levante uno de los muertos, no se persuadirán. ¿Y por qué lo decía el Señor? Porque cuando Él se levantó de los muertos, tampoco se persuadieron los judíos en recibirle como Señor y Salvador. Y leían a los profetas, y leían a Abraham, a Moisés. El Pentateuco, los 5 primeros libros los escribe Moisés, de resto son los profetas. Y tenían ese material, pero no leían, no entendían. Y Jesús se levantó de los muertos y tampoco le creyeron. Es necesario no tanto escuchar a Moisés y a los profetas, oír a Jesús, que es el que trae salvación, perdón de pecados y vida eterna. Y no nos promete llevarnos al seno de Abraham, sino a la presencia del Padre cuando partamos de esta tierra. Somos nosotros los que debemos tomar la decisión en qué lugar queremos pasar la eternidad. Y yo les invito para que abran su corazón y le digan a Jesús que entre a sus vidas, que tome el control de sus vidas, porque es por medio del único que podemos llegar al Padre. Él lo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Creámosle a Jesús y tendremos vida eterna. Amables televidentes, de esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares y por acompañarnos en esta media hora de reflexiones. Que Dios les bendiga.